Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eunice Ramírez Macedo. Soy estudiante de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. El día de hoy les voy a hablar sobre la fisiología de los trastornos gastrointestinales. Empezamos con los trastornos de la deglución y del esófago. La parálisis del mecanismo de la deglución, pues estos van a ser por lesiones craneales, como en los nervios 5, 9 o 10. También por una poliomielitis o encefalitis, alguna distrofia muscular, puede ser una miastenia grave o botulismo, por una parálisis total o parcial del mecanismo de la deglución y asimismo en pacientes sometidos a anestesia profunda. Algunas de las alteraciones es la supresión completa de la deglución, de forma que este no tiene lugar y va a haber un cierre insuficiente de la glotis, de manera que los alimentos pasen a los pulmones en lugar del esófago, y oclusión insuficiente de la parte posterior de las fosas nasales por el paladar blando, la úvula, por lo que los alimentos refluyen hacia la nariz durante la deglución. Bueno, seguimos con la calasia y el megaesófago. La calasia es un cuadro en el que el esfínter esofágico inferior no se relaja durante la deglución. En consecuencia, el paso de los alimentos hacia el estómago va a resultar difícil o imposible. Algunos estudios anatomopatológicos han demostrado lesiones de la red nerviosa del plexo mientérico de los 2/3 inferior del estómago. Va a haber algunas complicaciones como es la infección, la perforación e incluso la muerte. Eh, como sabemos, el megaesófago, cuando, cuando el esfínter esofágico no se relaja, en esta parte, vamos a tener una acumulación de alimentos en el esófago. Y esto, al, al no permitir el paso de los alimentos, va a crear el megaesófago. El esófago se va a agrandar por la cantidad de los alimentos. Este puede tener hasta 1 litro de alimentos en el esófago y por eso se produce o también denominado megaesófago. Vamos con los trastornos del estómago. La gastritis. Empezamos con la gastritis. La gastritis va a ser una inflamación de la mucosa gástrica. Esta puede ser crónica, leve o moderada y también por alguna infección bacteriana crónica. Eh, Va a haber algunas sustancias irritantes que lesionan en particular la barrera protectora de la mucosa gástrica. Las glándulas de la mucosa y las uniones estrechas entre las células epiteliales del revestimiento gástrico suelen acarrear una gastritis aguda o crónica grave. Algunas sustancias que con mayor frecuencia provocan estas lesiones es el alcohol y el ácido acetil salicílico. Seguimos con el aumento de la permeabilidad de la barrera gástrica en las gastritis. Va a ser la absorción directa de los alimentos es escasa en el estómago. Este va a provocar algunas úlceras gástricas. Esto se debe por ciertas características como la tapizada por células mucosas. Estos generan o secretan moco que va a ser adherente y es una capa que no permite la absorción directa a los alimentos de las células epiteliales adyacentes. Y va a también tener unas uniones estrechas entre ellas en la acumulación de la mucosa. Ese va a ser la barrera gástrica y esta barrera va a ser aquella que va a impedir la impermeabilidad de los iones de hidrógeno, y cuando la gastritis está en acción ocasiona que la barrera gástrica obtenga una permeabilidad de su barrera de iones de hidrógeno y ocasiona que se difunda el epitelio gástrico. Este va a causar un mayor daño hacia el epitelio y ocasiona una atrofia de la mucosa y tiene consecuencia que va a generar las úlceras gástricas.
Seguimos con la gastritis crónica, puede producir atrofia gástrica y pérdida de secreciones en el estómago. Em, la gastritis crónica va a causar que se atrofie la mucosa y va a haber una disminución de la actividad glandular. Cuando esto sucede, va a ocasionar que haya menor secreción de ácido clorhídrico y llegue una clorhidria y en el estómago y esa deja de producir el ácido clorhídrico y en su mayoría va a generar una hipoclorhidria, que es la disminución de la secreción de ácido y va a tener una consecuencia que va a haber una sustancia que es la pepsina. La pepsina es relacionada con el ácido clorhídrico y este tiene que estar en un medio ácido para que pueda ser secretada. Cuando ocurre la gastritis crónica, va a haber una menor secreción a una escasa secreción de ácido y este no genera la pepsina y evoluciona una anemia perniciosa. La atrofia gástrica puede provocar anemia perniciosa, como tenemos anemia perniciosa, aclorhidria y atrofia gástrica. Em, la atrofia gástrica es comúnmente que ocurra la clorhidria, que es cuando el estómago deja de producir ácido clorhídrico y por ende las secreciones gástricas normales contienen una glutoproteína llamada factor intrínseco. Estas factor es una glutoproteína y es sintetizada por las mismas células. em, Parietales que se van a encargar de secretar el ácido clorhídrico y cuando hay una atrofia ocasiona una pérdida de secreciones de ácido clorhídrico y por la pérdida va a provocar que falte o disminuya el factor intrínseco y este factor va a provocar que no haya un aporte de cantidades de vitamina B12 y cuando no hay estas vitaminas va a ocasionar una que no haya una maduración de los eritrocitos jóvenes que se forman en la médula ósea y llegan a una anemia perniciosa. Bueno, seguimos con la úlcera péptica. Va a ser una zona de escoriación de la mucosa gástrica o intestinal. Va a haber un desequilibrio entre el ritmo de las secreciones de jugo gástrico y el grado de protección. También va a haber una barrera mucosa gastroduodenal y también una acción neutralizante de los jugos gástricos frente al ácido gástrico. En este vamos a encontrar las paredes del estómago y del intestino y la región más común eh, es la curvatura del estómago en los niveles proximales del intestino y del estómago, en la unión gastroanal. Este va a tener lugar la ulceración. Como podemos ver aquí en la imagen, los puntitos naranjas es donde mayormente se produce úlceras pépticas. Como les comenté, podemos encontrar aquí en la imagen eh, alguna de los sitios de las úlceras, como puede ser en el cardias, en el píloros y en las úlceras marginales que aquí tenemos. Alguna de las causas, pues, es el elevado contenido de ácido y de pepsina, la irrigación insuficiente escasa de producción de moco y por algunas infecciones que puede ser por el Helicobacter pylori. Causas específicas de úlcera péptica en el ser humano, nos dice que el 75% de las personas con úlcera péptica van a sufrir una infección crónica de la mucosa gástrica y duodenal por Helicobacter pylori. Esta infección puede durar toda la vida. También algunas otras causas puede ser por la secreción del ácido gástrico excesivo, tabaco, consumo excesivo de alcohol, consumo de ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroides. Eh, Su tratamiento puede ser antibióticos, como los fármacos supresor de la secreción de ácidos, en especial la ranitidina.
Vamos con los trastornos del intestino delgado. Bueno, la insuficiencia pancreática. La insuficiencia pancreática es la ausencia de secreción pancreática. Eh, Ocurre por una pancreatitis, por una obstrucción del conducto pancreático, por un cálculo biliar. Em, por algunos, cuando hay la acumulación de los cálculos, esto evita que haya una salida de las sales biliares y no exista una compensación y por ende va a haber una extirpación de la cabeza del páncreas. También hay extirpación de la cabeza del páncreas a causa de un cáncer. Seguimos con la pancreatitis. Este va a ser una inflamación del páncreas, puede ser aguda o crónica. Em, de las causas más frecuentes es el exceso de alcohol, seguida por la obstrucción de la ampolla de váter. Em, También cuando la ampolla se obstruye, esta empieza a acumular todas las secreciones del jugo pancreático en los conductos pancreáticos y en los acinos, y este va a producir una sobreexcesión de enzimas que dañan al propio origen del páncreas y este lo va a autodestruir. Asimismo, el por ciento de las pancreatitis son agudas. Seguimos con la mala absorción por la mucosa del intestino delgado o también llamado SPRUE. Hay dos tipos, el SPRUE no tropical, este SPRUE idiopático, enfermedad celíaca y enteropatía por gluten. Por cereales como el trigo y el centeno. Estos contienen una mayor cantidad de gluten y dañan y causan una destrucción directa de los enterocitos y hace un daño específico a los enterocitos, ya que van a ser las células principales de absorción del intestino delgado. Y cuando estos dañan, disminuyen las microvellosidades, que estas ayudan que haya una mayor absorción, que nos ayuda a captar la máxima cantidad de nutrientes. Y si estas microvellosidades se destruyen, va a haber una disminución de la absorción y hay una malnutrición. Tenemos el Sproe tropical. Este suele encontrarse en los trópicos, es antibacterianos y no se ha demostrado una bacteria casual específica. Pero se cree que es la acumulación de muchos patógenos secundarios y no hay un tratamiento específico, pero se puede ocupar diferentes antibacterianos y el mismo efecto dañan a los enterocitos. Estas bacterias pues va a producir una disminución de las microvellosidades y por lo tanto es un problema de la mucosa. La mala absorción del sprue. Va a haber la deficiencia nutritiva grave que provoca una consución orgánica intensa. También va a estar la osteomalacia, que esta es una desmineralización de los huesos por falta de calcio. Asimismo, va a haber alteraciones de la coagulación, secundarias de la carencia de vitamina K. También va a haber anemia macrocítica de tipo pernicioso debido a una absorción disminuida de la vitamina B12 y el ácido fólico. Vamos con los trastornos del intestino grueso. Encontramos el estreñimiento. Va a ser el movimiento lento de las heces por el intestino grueso. Esto se debe por algunos tumores o adherencias que lo constriñan o ulceran. También por los espasmos de un segmento del colon sigmoides. Ok. A menudo se asocia con la acumulación de grandes cantidades de heces duras y secas en el colon descendente, debido a que no hay una absorción excesiva o insuficiente ingestión de líquidos. Este no va a tener la motilidad moderada como algunas otras partes del intestino y como un pequeño espasmo nos lleva a un exceso de acumulación de heces. Normalmente el estreñimiento lactante es de suma importancia porque a esa edad deben de aprender a controlar la defecación
¿Y eso cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante la inhibición de los reflejos naturales y también aprenden a controlar los reflejos naturales, que es el reflejo gastrocólico y el reflejo duodenocólico. Normalmente las heces, en ocasiones hay presencia de tumores o adherencias, como ya había mencionado. Eso nos va a llevar a un depósito de heces en algún lugar del intestino. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se va a arreglar cómo va a arreglar el intestino el estreñimiento? Va a llevar a un aumento de la motilidad y un exceso de la secreción de líquidos y nos va a ayudar a los episodios de diarrea que pueden ser que puede llegar a ser un día de duración o va a haber unos pequeños intervalos de diarrea y estreñimiento hasta que se llegue a normalizar. Seguimos con el megacolon. El megacolon es la deficiencia o ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico. Puede ocurrir una vez al día o en casos más graves una vez a la semana. En condiciones normales, los nervios van a enviar señales al colon, al recto y al ano para que expulsen el excremento del cuerpo. Pero em, cuando este no funciona, el colon, el megacolon, se va a inflamar y va a tener un diámetro de 8 a 10 centímetros. También, el megacolon, es enfermedad de Ishburgen. Seguimos con la diarrea. La diarrea va a ser el rápido movimiento de la materia fecal. Algunas causas es la enteritis, la inflamación en el intestino, ya sea por virus o bacterias. Em, Cuando pasa rápido las heces en el intestino grueso con una cantidad de líquidos, va a provocar la enteritis, que como sabemos va a ser la inflamación del intestino grueso y algunas porciones distales del intestino delgado, como sería el ilion distal. Actualmente va a ser por virus o bacterias, aunque es más frecuente por bacterias. Como sabemos, el colon tiene una capacidad de 6 a 8 litros de reabsorción cuando tenemos alguna infección por cólera. Y cuando tenemos una infección por cólera, la absorción es de hasta 12 litros por día. También tenemos la diarrea psicógena, que es la diarrea emocional. Es cuando aumenta el reflejo parasimpático y hace que ese reflejo nos lleve a una diarrea, ya sea por el nerviosísimo, cuando a veces vamos a llegar a presentar algún examen o alguna exposición. Al momento de sentir ese nerviosísimo, nos hace que nos lleve a una diarrea y solo llega a durar algunas horas. Seguimos con la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es la inflamación y la ulceración de grandes funciones de paredes del intestino grueso. Normalmente un intestino se mueve de 10 a 30 minutos por día, pero cuando la porción del colon está irritada o ulcerada, tiene un movimiento casi continuo, que esto nos lleva a una diarrea. Normalmente se arregla con una ileostomía y si esta no funciona, se va a hacer una resección total del colon quirúrgicamente. Seguimos con parálisis de la defecación en personas con lesiones medulares. Cuando la médula espinal sufre una lesión en algún punto situado entre el cono medular y el encéfalo, la porción voluntaria del acto de la defecación va a quedar bloqueada, mientras que el reflejo medular básico permanece intacto y eh, los reflejos naturales van a llevar hacia el cerebro y del cerebro van a venir en la función voluntaria de la defecación y esto pues va a entrar en la comprensión de los músculos abdominales y la comprensión de la liberación del esfínter externo. Trastornos generales del tubo digestivo. El vómito.
El vómito es un medio por el cual la parte superior del tubo digestivo libera su contenido cuando una de sus regiones se irrita o desciende en exceso o cuando está hiperexcitable. Hay una sensación o estímulos sensitivos, las cuales estimulan la faringe, el esófago y el estómago y el intestino delgado, y estos estímulos van a transcurrir o pasar por las vías aferentes. Estos están en el núcleo del tronco encefálico, que es el área postrema, y en este conjunto, pues es el centro del vómito. Aquí lo podemos ver, el centro del vómito. Esto. Eh, cuando se estimula puede ocasionar el vómito, y cuando hay un estímulo motor, porque es el principal causante del vómito, estos viajan hacia la parte alta por la parte de los pares craneales, que es el 5, el 7, el 9, el 10 y el 12, y por la parte baja, que es en los nervios vagos y simpáticos. También pueden viajar por los nervios raquídeos, que es el diafragma, y músculos abdominales, y que ayudan al vómito. Seguimos con antipera- antiperistaltismo, el preludio del vómito. Los movimientos peristálticos que se dirigen hacia la parte superior del túbulo digestivo en lugar que a la porción inferior pueden darse en regiones muy lejanas como en el ilion y provocan ondas antiperistálticas que retroceden de 2 a 3 centímetros por segundo. Y cuando estas regresan también al estómago y al duodeno, es de 3 a 5 minutos. Estas para hacer unas fuertes contracciones intrínsecas y una relajación parcial en los músculos abdominales. Estos que van a ayudar a la expulsión del contenido gastrointestinal. Seguimos con acto del vómito. Acto del vómito, bueno, este es por 6 pasos, que es la inspiración profunda, después el ascenso del hueso hioides y la laringe para mantener abierto el esfínter esofágico. Va a haber un cierre de la glotis para evitar el paso del vómito a los pulmones. Va a haber una elevación del paladar blando para cerrar la entrada posterior a las fosas nasales. Y va a haber una contracción descendente del diafragma y los músculos de la pared abdominal. Y va a haber una relajación completa del esfínter esofágico. Seguimos con la zona gatillo quimiorreceptora. Va a ser en la área posterior del encéfalo, y las paredes laterales del cuarto ventrículo. ¿Cómo se estimula esta zona? Esta zona se va a estimular por algunos fármacos que tengan, como por ejemplo la morfina. eh, Van a estimular la zona y van a hacer unos cambios rápidos de posición de ritmo en el momento de comer, de hacer ejercicio. Em, Esta zona primero se estimula por los receptores del laberinto vestibular del oído interno, después se va al cerebro por medio de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, de ahí va la zona gatillo quimiorreceptora y después se va al centro donde regula el vómito. Náuseas. Las náuseas son reconocimientos conscientes de la excitación inconsciente del área del bulbo que está íntimamente relacionada con el centro del vómito, que puede formar parte de él. ¿Y por qué se dan estos estímulos? Es por el impulso irritante del tubo digestivo. Como sabemos, van a ser originados en el encéfalo posterior asociado a cinetosis, y va a haber un impulso de la corteza cerebral para ocasionar el vómito. Seguimos con obstrucciones gastrointestinales. La obstrucción gastrointestinal es cuando se llega a tapar completamente o parcialmente nuestro tubo digestivo, y esto se debe a cada constricciones fibrosas, pueden ser secundarias o úlceras. También algunos
espasmos de segmento intestinal y parálisis de segmento intestinal. También depende de la parte que se obstruya. Si se obstruye el píloro, va a haber vómitos persistentes, va a haber una reducción de nutrición corporal y pérdida excesiva de iones de hidrógeno, lo que puede ocasionar una alcalosis metabólica orgánica. ¿Qué pasa cuando se obstruyen las partes alejadas del estómago? Va a haber un reflujo antiperistáltico del intestino delgado y este no va a seguir su curso, sino que este va a retroceder, por lo cual va a provocar el vómito y podemos perder grandes cantidades de agua o electrolitos y eso nos puede provocar una deshidratación intensa. Y si se tapa en el extremo distal del intestino grueso, va a haber una acumulación de heces, estreñimiento o obstrucción completa, donde los vómitos persistentes pueden haber una perforación, una deshidratación y un shock circulatorio secundario. Por último, vamos a ver los gases en el tubo digestivo o también denominados flatulencias. Pueden entrar en el tubo digestivo desde tres fuentes. Uno, el aire deglutido, por los gases formados como consecuencia de la acción bacteriana, también por los gases que difunden desde la sangre al tubo digestivo. En el estómago, casi todo el gas contenido consiste en una mezcla de nitrógeno y oxígeno procedente del aire deglutido y por lo general se expulsan en forma de eructos. En el intestino delgado, la cantidad normal de gases presentes es pequeña y en su mayor parte procede del aire que pasa desde el estómago. En el intestino grueso y el delgado y grueso se da por la mayor cantidad de gases. Este es cuando se combina con el metano y el hidrógeno y el oxígeno y va a haber una mezcla explosiva y eso lo podemos observar por medio de los gases y algunos alimentos que nos dan estos gases, por ejemplo, las albubias, eh, la cebolla, la coliflor, el maíz, el vinagre. Esto va a irritar a nuestro tubo digestivo y estos alimentos y estos alimentos, ¿por qué van a provocar las flatulencias? Porque son alimentos tan buenos para que haya un crecimiento bacteriano y este crecimiento bacteriano pues va a ser la formación del gas y al momento de hacer un acúmulo de gas va a haber una irritación del intestino grueso. La albubias, no hay alguna enzima que la digiera de forma correcta, por la cual va a ser una fuente muy buena para que crezcan las bacterias. Y un dato muy interesante, dice que de 7 a 10 litros formados diarios de gases son flatulencias, 6 son flatulencias y lo demás es mucosa intestinal. Y sería todo. Muchísimas gracias.